Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo que en Campus Virtual está disponible una encuesta para que escojamos el horario de la ayudantía. Ya han contestado pocas personas, así que los invito a que la contesten. Yo creo que hasta mañana la voy a tener habilitada y ya, bueno, después voy a decidir nada más en qué horario se realiza. Recordemos que la ayudantía va a ser semana por medio en el horario a elegir. Seguramente tengo una duración de 1 hora y tal, ya, para que vayan resolviendo ejercicios con el ayudante. Dicho eso, bueno, eh, comenzando con la clase, estamos en la primera unidad de esta asignatura, que tiene como objetivo, ¿cierto?, encontrar sistemas equivalentes de fuerza, ¿ya? Sistema equivalente, recordemos, es encontrar un sistema reducido que implique, ¿cierto?, el mismo resultado que el sistema original. O sea, tenemos un sistema de mucha fuerza y queremos reducirlo a un sistema de una o poca fuerza y que ese sistema, sin embargo, implique las mismas tendencias o los mismos resultados que el sistema original. Entonces ya nos hemos ido acercando, hemos ido aprendiendo distintos métodos o eh, distintas características de las fuerzas que nos permiten encontrar un sistema equivalente. Ya por ejemplo, la clase pasada logramos eh, aprender, ¿no es cierto?, cómo sumar dos fuerzas, ¿cierto?, de manera gráfica, usando la regla del triángulo, la regla del paralelogramo, y luego echando mano de algunas propiedades trigonométricas como son la ley del seno y la ley del coseno. También vimos la descomposición, que es algo que nos va a ayudar a encontrar sistemas equivalentes de sistemas de fuerza de más de dos fuerzas de manera mucho más fácil, ya que finalmente la forma en la que vamos seguramente a trabajar. Entonces, hoy día vamos a ocupar esas propiedades para seguir ahondando en este tema. Vamos a ver ahora cómo sumar sistemas de más de dos fuerzas mediante sus componentes. ¿Ya? Como lo mencionaba, la clase pasada vimos sumatoria de fuerzas, pero usando la ley del paralelogramo y el corolario de esta, que es la regla del triángulo, para sumar solamente dos fuerzas, ya de forma gráfica. Exponíamos el resultado de forma gráfica y ahí veíamos que regla trigonométrica no servía. Ya, sin embargo, existe una forma analítica que es mucho más estándar y mucho más fácil de usar y que también se puede extrapolar a sistemas de más de dos fuerzas. Ya, bueno, la base de la suma de sistemas de más de dos fuerzas es la regla del polígono, ¿cierto? Sin embargo, a partir de esta no se puede obtener una solución práctica por medio de la trigonometría y no podemos aplicar, ¿cierto? No podemos aplicar, ¿cierto? Digamos, la regla de la ley del coseno, la ley del seno. Así que para obtener una solución analítica a problemas que involucren más de dos fuerzas, lo que vamos a hacer es ocupar las componentes rectangulares, ¿ya? Eh, las componentes rectangulares, recordemos que es descomponer una fuerza en dos componentes que sean perpendiculares entre sí y generalmente se asocian esas dos componentes a los ejes coordenados, a los ejes X e Y. Entonces tenemos un ejemplo en pantalla que tenemos tres fuerzas, ¿cierto? La fuerza P, una fuerza Q, una fuerza S, todas actúan sobre una misma partícula A. Queremos encontrar su resultante, ¿cierto? Que sabemos que esa resultante vectorialmente equivalente a la suma vectorial de las tres fuerzas que están en nuestro sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer cada una de estas tres fuerzas. Las descomponemos en sus componentes rectangulares. Por ejemplo, la fuerza P, ¿cierto? Será P sub X en Y tongo más P sub Y en J tongo. También aprendimos a ocupar los vectores unitarios para ocupar esta notación, ¿cierto? De fuerzas. Y bueno, luego teniendo esta descomposición, podemos ser capaces de reagrupar. Reagrupamos, ¿cierto? Factorizamos por Y tongo y por J tongo y vamos a tener este resultado, ¿cierto? Que básicamente lo que hemos hecho es agrupar los componentes que acompañan a cada vector unitario.
bueno, luego para que la igualdad anterior se cumpla, ¿cierto? Para que esta igualdad de abajo se cumpla, este factor que acompaña al litongo en la igualdad de la izquierda tiene que ser igual a este factor que acompaña al litongo en la parte de la derecha. Entonces acá podemos separar esta ecuación vectorial en dos ecuaciones escalares, básicamente. Y nos quedan estas dos ecuaciones que vemos acá. Nos queda, por un lado, que la componente X de la resultante es igual a la sumatoria de las componentes X de las fuerzas del sistema, y lo mismo para la componente Y. En forma breve, ¿cierto? Podemos expresar estas igualdades como que la componente X, ¿cierto? Es la sumatoria de todas las componentes X del sistema. ¿Ya? Acá está la conclusión, ¿cierto? Dice que las componentes escalares Rx y Ri de la resultante R de varias fuerzas que actúan sobre una partícula se obtienen sumando algebraicamente las componentes escalares correspondientes a cada fuerza del sistema. Esto también se evidencia cuando utilizamos la regla del polígono de forma gráfica. Y acá tenemos este dibujo, ¿cierto? Sabemos que la regla del polígono consiste en poner cada fuerza de forma consecutiva al terminar la anterior, y luego trazar, ¿cierto?, la diagonal que va desde el punto inicial hasta el punto final de la última fuerza. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que Rx, que es la componente X de la resultante, es igual, ¿cierto?, geométricamente, también a la sumatoria de P sub X, Q sub X y S sub X. Y lo mismo ocurre con Ri. O sea, Ri, la componente Y de la resultante, igual a la sumatoria de las componentes Y de las tres fuerzas del sistema. Entonces, esta formulación que hay en pantalla, me entrega una manera estándar de calcular la resultante de un sistema de fuerzas cualquiera. Ya no tengo que recurrir a la ley del coseno, la ley del seno y buscar ahí algún arreglo geométrico para encontrar la solución, sino que simplemente descompongo y luego sumo las componentes. Así que vamos a ver un ejemplo. Tenemos cuatro fuerzas actuando sobre cierto este aro. En el punto A, el aro es un elemento pequeño, ¿cierto? Por lo que podemos hacer la suposición de que estas cuatro fuerzas actúan sobre una misma partícula, sobre un punto concurrente, y queremos determinar la resultante. Queremos encontrar un sistema equivalente, simplificado a este sistema de cuatro fuerzas, queremos encontrar un sistema equivalente de una sola fuerza. Ese es el objetivo. Y que esa fuerza implique las mismas tendencias que este sistema en su totalidad generan sobre este aro. Entonces vamos a resolver este problemita. Aquí está. Voy a borrar esto por acá. Ya, entonces, en base a la formulación que vimos recién, tendríamos que ocupar estas dos fórmulas. ¿Cierto? Vamos a calcular la componente X de la resultante y la componente Y de la resultante por separado. ¿Ya? Y sumarla. Entonces, lo primero va a ser descomponer las fuerzas que están en mi sistema. Ya, vamos a expresar cada una de estas fuerzas ¿cómo se llama? En su notación vectorial. Entonces, vamos a descomponer el sistema primero. Descomposición del sistema. Ya, tenemos por un lado la fuerza F1. La primera fuerza que vemos en el sistema, ¿cierto? Es una fuerza de 150 newton.
150 newton y que tiene un ángulo de 30 grados positivo, ¿cierto? Respecto al eje Y. Entonces, esta fuerza, ¿cierto? Va a ser igual al módulo de F1 por el seno, o mejor, partamos por la componente horizontal primero, por el coseno de 30 en Itongo, más el módulo de F1 por el seno de 30 grados en J tongo. ¿Sí? Acá, bueno, yo sé que esto ustedes lo manejan, lo han visto antes. Lo más importante acá es siempre tener ojo con los signos, ¿cierto? Esta fuerza apunta hacia arriba y hacia la derecha, por lo tanto las dos componentes son positivas. Son positivas. Entonces, bueno, si calculamos este F1, ¿cierto? Va a ser 150, que es el módulo, 150 coseno de 30, más en Itongo, más 150 seno de 30 en J. Y bueno, si hacemos las cuentas, ese 150 coseno de 30 es un 129,9 newton en Itongo, más 150 seno de 30, que eso vale 75 newton en J tongo. Esa sería la descomposición de la primera fuerza del sistema. Vamos por la segunda. La segunda fuerza tiene un valor de 100 newton, y forma un ángulo de 15 grados negativo ahora con el eje X. Entonces, la componente horizontal va a ser positiva porque va hacia la derecha. 100 newton coseno de 15 grados en Itongo. Perdón, aquí ojo con los signos. O sea, esta apunta hacia la derecha, pero luego la componente vertical apunta hacia abajo. Por lo tanto, hay que denotar ese signo negativo. Menos los 100 newton por el seno de 15. Por el seno de 15 grados. Ya, aquí me di cuenta de que estoy mirando la fuerza 4. Ya, no la fuerza 2. Me equivoqué en el orden. Así que esta es la fuerza 4. Ya, esta de acá. Ya, entonces tenemos 100 newton con seno de 15 grados. Eso vale, según mis cuentas, 96,6 newton. 96,6 newton en Itongo, menos 100 seno de 15 grados, eso vale 25,9 newton en J. Y ahí tendríamos descompuesta la fuerza 4. Ahora sí vamos por la fuerza 2, que es esta fuerza que está acá, en la parte negativa del eje Y, ¿cierto? Este forma un ángulo de 20 grados con el eje Y, pero hacia la izquierda. Entonces, esto va a valer, ¿cierto? Negativo, menos 80 newton, porque va hacia la izquierda, seno de 20 grados, acá hay que darse cuenta de que acá la componente X va con el seno debido al ángulo que me entrega el problema, y luego la componente Y va a ser positiva porque va hacia arriba, 80 newton, coseno de 20 grados. Calculamos, esto me va a dar menos 27,4 newton. Me faltaron los vectores unitarios, este es en Itongo y este es en J. Acá Itongo, más 80 coseno de 20, que vale 75,2 newton en J.
Estoy revisando que estén bien los cálculos. Menos 27 y 75 me parece que está bien. Y el F4, 96, 25, ya. Bien. Luego tenemos la fuerza 3, que es esta fuerza que está acá, que es completamente vertical hacia abajo, por lo tanto no requiere que la descompongamos, pero sí la podemos expresar en su componente vertical. O sea, la podemos expresar vectorialmente. Entonces esta sería simplemente menos 110 newton, menos 110 newton en J. Y aquí ya tendríamos las 4 fuerzas descompuestas. Entonces ahora vamos a calcular las componentes. Vamos a calcular las componentes de la resultante. Vamos a calcular primero Rx, ¿cierto? Rx va a ser la suma de todas las componentes X de las 4 fuerzas. Entonces va a ser 129,9 newton, que es la componente de la fuerza 1, menos 27,4, que es la componente de la fuerza 2, que está acá. La fuerza 3 no tiene componente X, y la componente 4 tiene una componente de 96,6 newton. Esto me da un resultado de 199,1 newton. Insisto acá que es importante el tema de los signos. Fuerzas positivas hacia la derecha, fuerzas negativas hacia la izquierda. Repetimos procedimiento para la componente vertical, que en este caso sería 75 newton, que es la componente de la fuerza 1. Para la fuerza 2 tenemos 75,2. Para la fuerza 3 tenemos menos 110. Y para la fuerza 4 tenemos menos 25,9. El resultado acá me va a dar 14,3 newton. Entonces, la fuerza resultante la podríamos expresar como 199,1 newton en Itongo, más 14,3 newton en J. Ese sería el resultado vectorial. Ahora bien, ustedes saben, o ya lo vimos en las clases anteriores, que para expresar una fuerza, para describir una fuerza necesitamos conocer la magnitud y la dirección. Por lo tanto, vamos a calcular esas dos variables. Vamos a calcular la magnitud y dirección. La magnitud, ¿cierto? La calculamos simplemente con el teorema de Pitágoras. Serían 199,1 newton al cuadrado más 14,3 newton al cuadrado bajo raíz. Y eso me da un resultado de 199,6 newton. Y luego el ángulo lo calculamos, ¿cierto? Ocupando la tangente negativa de la componente vertical sobre la componente horizontal. Esto me da un ángulo de 4,1 grados. Entonces, gráficamente, la resultante la podríamos expresar así como en la imagen que acabo de poner en pantalla. Sería una fuerza, ¿cierto?, que tiene componentes tanto positivas en el eje X y en el eje Y,
es decir, va hacia arriba y hacia la derecha, tiene una resultante, o sea, un módulo de 199,6 newton, y forma un ángulo de 4,1 grados respecto al eje X, ¿ya? Así es como uno entrega un resultado de una fuerza, ¿ya? Mediante su magnitud y su dirección, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Hasta acá, chicos. Todo claro hasta el momento. Ya, perfecto. Ya. Bueno, yo sé que esto para usted no debería ser mayor problema. Descomponer no es nada nuevo para usted, sumar tampoco. Recalco nada más que el tema de los signos es importante. Interpretar bien el ángulo que se me da, ya respecto a qué eje se me está dando. En función de eso veo qué función trigonométrica tengo que ocupar para cada componente. Y bueno, luego recordar siempre que, por ejemplo, presentar estas dos componentes como resultado de un problema es algo incompleto. El resultado correcto, cuando se le pregunte por cualquier fuerza a usted en alguna prueba o en algún control, es entregar este resultado vectorial, entregar la magnitud y entregar la dirección mediante un ángulo, y ese ángulo expresarlo en un pequeño esquema, ¿ya? De esa manera yo estoy entregando bien la fuerza cómo actúa, ¿vale? Bueno, acá en la diapo estaba, ¿cierto?, el desarrollo también, por si alguien lo quiere revisar. Básicamente lo mismo, acá está la descomposición de manera gráfica, que es algo adicional. Luego la sumatoria, la expresión de la resultante, y se calcula, ¿cierto?, el ángulo y se calcula el módulo. Ya, ahora vamos a introducir un tema que en verdad equilibrio es una unidad por sí sola que vemos después. Pero ya que hemos aprendido a calcular la resultante de un sistema que actúa sobre una partícula, es interesante poder introducir, aunque sea, el equilibrio de una partícula en esta instancia, ¿ya? Entonces, una partícula, si ustedes lo piensan, que esté en el plano, tiene dos posibilidades de movimiento, ¿cierto? Se puede mover a lo largo del eje X o se puede mover a lo largo del eje Y. Bueno, al revés, eje X y eje Y. Cualquier otro movimiento, si la partícula se mueve en diagonal, por ejemplo, yo puedo describirlo a partir de estos dos movimientos elementales, ¿ya? Si la partícula se mueve en diagonal, yo puedo decir, oye, mira, se movió tantas unidades en el eje X más tantas unidades en el eje Y. Cualquier movimiento yo lo puedo expresar como una suma de movimientos en el eje X y en el eje Y. Entonces, si una partícula está en equilibrio, es decir, uno de los estados de equilibrio es el reposo, si no se mueve, eso quiere decir que tanto el movimiento en el eje X como en el eje Y son nulos, y para que eso ocurra, necesariamente la condición necesaria es que la fuerza que actúa sobre esa partícula sea igual a cero. Recordemos que una fuerza lo que hace es tendencia al movimiento. Entonces, si una partícula se mueve en el eje X, es porque una fuerza provoca ese movimiento. Luego, ergo, si no se mueve en el eje X, es porque esa fuerza es nula, porque no existe fuerza, por lo tanto no existe movimiento. Entonces, para que una partícula esté en equilibrio, tiene que haber un equilibrio de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, bueno, se dice que una partícula está en equilibrio cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas sobre la partícula es igual a cero, ¿ya? Es decir, existe un balance de fuerzas en el eje X
que me garantiza que no exista movimiento en el eje X, y existe un balance de fuerzas en el eje Y que me garantiza que no exista un movimiento en el eje Y. Por ejemplo, tenemos el ejemplo en pantalla, que son 4 fuerzas, ¿cierto?, que actúan sobre la partícula A. La resultante, si la representamos mediante la ley del polígono, ¿cierto? Trazamos las 3 fuerzas, F1 al terminar F2, luego al final de F2 trazamos F3, y F3 trazamos F4 al final y formamos la ley del polígono. Y bueno, la fuerza resultante de ese sistema, ¿cierto?, involucra unir el punto inicial de la primera fuerza con el punto final de la última. En este caso, esos dos puntos coinciden, ¿cierto? El inicio de la primera fuerza de F1 es el mismo final de la última fuerza que es F4. Por lo tanto, la resultante del sistema es nula, ¿cierto? Acá no hay ningún punto que unir sobre otro, se me formó un polígono cerrado. A diferencia, por ejemplo, el que veíamos acá, ¿cierto?, que era un polígono abierto, y que yo podía trazar esta diagonal, desde el punto inicial al punto final. Aquí el punto inicial y el punto final coinciden, ¿ya? Por lo tanto, la resultante del sistema de fuerzas es 0, es nula, y se dice que la partícula esté en equilibrio, que está en equilibrio. Así, esta es una representación gráfica del equilibrio de una partícula, un polígono cerrado. Si ustedes dibujan a escala estas fuerzas, con los ángulos y todo, les va a dar un polígono cerrado. Y eso implica que la partícula está en equilibrio porque la fuerza resultante es 0. Luego, matemáticamente, o algebraicamente, ¿cierto?, la condición para que una partícula esté en equilibrio se representa mediante esta ecuación vectorial, ¿cierto?, que es la resultante, que es igual a la sumatoria de fuerzas. Acá una sumatoria vectorial, es igual a 0. Este de acá es un 0 vector, ¿ya? No es un 0 numérico, es un 0 vector. Es 0 nitongo más 0 j. Luego, si descomponemos esta fuerza resultante, o descomponemos, mejor dicho, todas las fuerzas que forman el sistema, vamos a tener, ¿cierto?, que esta resultante es la sumatoria de las componentes X en itongo más las componentes Y en j-tongo. Luego agrupamos, igualamos a 0, y bueno, a partir de la descomposición, ¿cierto?, igualamos componentes Y con componente Y, componente X con componente X, y obtenemos estas dos ecuaciones escalares, que es que la sumatoria de las componentes en X del sistema es igual a 0, al igual que la sumatoria de las componentes en Y. Ya, esas son las dos condiciones necesarias y suficientes para garantizar el equilibrio de una partícula. ¿Ya? Y son condiciones algebraicas, son numéricas. Esta de acá arriba, la primera, era una condición vectorial. ¿Ya? Ambas son las mismas, solamente que de esta ecuación vectorial yo derivo estas dos ecuaciones escalares. Perdón. Entonces, en el ejemplo anterior, disculpen, podemos verificar que se cumplen estas dos condiciones, ¿cierto?, descomponiendo las fuerzas que salían en el ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en Fx vamos a tener esta fuerza de 300 libras que va hacia la derecha, luego tendríamos menos, la fuerza 2 no tiene componente en X, la fuerza 3 serían menos 200 seno de 30 y la fuerza 4 serían menos 400 seno de 30, que es este resultado de acá, 300 menos 200 seno de 30 menos 400 seno de 30. Si yo sumo, me va a dar que esa componente es 0. Lo mismo para la componente ni. Para la componente ni tendríamos, ¿cierto? F1 no tiene componente ni, F2 es menos 173,2.
F3 es menos 200 coseno de 30 y F4 es más 400 coseno de 30. Ambas con coseno. Acá está. Y el resultado igual me da 0. ¿Ya? Tanto la suma de las componentes X como la suma de las componentes Y me da 0. Se cumplen las dos condiciones de equilibrio, por lo tanto podemos afirmar que la partícula se encuentra en equilibrio. Según la ley de Newton, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, ¿cierto? Si tenemos por un lado que la fuerza es 0, eso implica que la aceleración es 0. ¿Ya? Y ese es un estado de equilibrio. Ahora, el estado de equilibrio puede significar dos cosas. Puede ser, por un lado, reposo. Si originalmente se estaba en reposo, la partícula permanece en reposo porque no hay fuerza sobre ella. Ya reposo es ausencia de movimiento. Y la segunda condición posible es movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Movimiento a velocidad constante en línea recta. Movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la segunda posibilidad, y esa posibilidad se va a originar siempre que la partícula hubiese estado originalmente en movimiento. Ambos son estados de equilibrio, ¿ya? Y las condiciones para que eso se cumpla son estas dos. Ya, las ecuaciones anteriores se denominan ecuaciones de equilibrio para una partícula, ¿ya? Luego vamos a ver las condiciones de equilibrio para una partícula en el espacio y luego para cuerpos con dimensiones en el plano y en el espacio. Son 4 casos que tenemos que ver. Este es el primero. Entonces, estas son las ecuaciones de equilibrio para una partícula en el plano. Y juntas forman un sistema de dos ecuaciones. ¿Sí? Tengo dos ecuaciones. Ese sistema es posible de resolver, lógicamente, si no tengo más de dos incógnitas. Esas dos incógnitas, pueden ser, por ejemplo, la magnitud y la dirección de una fuerza, o sus dos componentes, o pueden ser las magnitudes de dos fuerzas cuyas direcciones son conocidas. Pero solamente el sistema me permite encontrar dos incógnitas. Solamente dos incógnitas. Ahora, para resolver un problema de equilibrio de una partícula, es necesario conocer todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, ¿ya? Tanto las que conozco el valor como las que no. Y para eso es elemental trazar un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Un diagrama de cuerpo libre lo que me va a permitir a mí es visualizar completamente todas las fuerzas que actúan sobre una partícula aislada, ¿ya? Una fuerza recurrente que aparece en un diagrama de cuerpo libre son las tensiones, ¿ya? Por eso acá voy a hacer hincapié en eso. Son las tensiones que ejerce una cuerda o un cable sobre un cuerpo, ¿ya? Siempre que tenemos un cuerpo que esté amarrado mediante un cable o una cuerda, existe una tensión, ¿ya? Y esa fuerza cumple ciertas características que siempre se repiten, ¿ya? Bueno, la tensión, como digo, es una fuerza que ejerce una cuerda o un cable sobre un cuerpo. Acá vamos a trabajar con la suposición de que la cuerda es ideal o el cable es un cable ideal. Eso implica que su masa es despreciable y que es inextensible, ¿ya? Que no se puede estirar, ¿cierto? No es un elástico. Eso produce que la misma tensión se transmite en todos los puntos del cable, ¿ya? Si el cable está amarrado de un punto A a un punto B, va a ejercer las mismas fuerzas en los dos puntos, básicamente. Ahora, ¿qué es importante de la tensión? Es que las tensiones siempre son fuerzas traccionantes, es decir, en palabras comunes, tiran de los objetos, ¿cierto? Siempre va hacia afuera la fuerza del objeto.
nunca lo va a tender a comprimir. Siempre va hacia afuera. No tiene la capacidad de un cable de ejercer una fuerza que vaya hacia el cuerpo. Y su dirección siempre coincide con la dirección del cable. ¿Ya? Esa es la otra condición. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de equilibrio, que es este ejemplo de acá. Tenemos dos cables, ¿cierto? Se amarran en el punto C y a partir del punto C se cuelga, ¿cierto? Otro cable que está unido con un peso de 200 kilogramos. El sistema está en reposo, entonces me pide que encuentre la tensión de los cables que transmite el cable AC y que transmite el cable BC. Vamos a ir a la... Ya, acá estamos en la pizarra. Vamos a resolver este problemita. Ya, bueno, el problema, repito, tenemos dos cables que se amarran en C y se cargan, como se muestra en la figura. El sistema está en reposo y queremos determinar las tensiones que transmiten los cables. Entonces, lo primero, ¿cierto?, es visualizar todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Y para eso tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre. En este caso, vamos a elegir como partícula con la que trabajar. Vamos a elegir este punto C, que es el punto donde convergen los tres cables. Y como las tres fuerzas convergen en un mismo punto, podemos modelar este problema como una partícula. Entonces vamos a dibujar el diagrama cuerpo libre de esta partícula. Entonces vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, DCL por sus siglas, diagrama cuerpo libre de la partícula en C. Acá tendríamos la partícula. Luego, ¿qué fuerzas actúan sobre esa partícula? Tenemos tres cables unidos a ese punto. Cada cable supone una tensión. Y ya vimos las condiciones que cumplen la tensión, que son básicamente dos. La primera es que la fuerza de tensión va en la misma dirección del cable. Por ejemplo, si el cable CB tiene esa inclinación de 20 grados, la tensión que genera tiene esa misma dirección que el cable. La misma dirección. Ya, va a lo largo del cable. Entonces, ese ángulo de 20 grados se va a repetir acá. Se va a repetir acá. 20 grados. Y a esta la vamos a llamar la tensión que genera el cable BC. Luego tenemos el cable que va desde A hasta C. De nuevo, la tensión va a tener la misma dirección que ese cable. Y además, la segunda característica de las tensiones es que siempre apuntan, entre comillas, hacia afuera. Son fuerzas traccionantes, ¿ya? Esta fuerza no pudiese, bajo ninguna circunstancia, físicamente es imposible, que vaya hacia la partícula. ¿Ya? Eso es incorrecto. Siempre van hacia afuera. Los cables no tienen la capacidad de ejercer fuerzas hacia los objetos a los que están amarrados. Entonces, a esta tensión la vamos a llamar la tensión AC, ¿cierto? Y la dirección se repite en la misma del cable. Entonces, acá este ángulo va a valer 40 grados
40 grados. Luego tenemos la tensión del cable que está conectado acá desde C hasta el peso. Esa tensión de nuevo va a tener la misma dirección del cable, que en este caso es vertical, ¿cierto? Y por supuesto en este caso transmite la fuerza del peso, que son 200 kilogramos. La vamos a llamar W, ¿cierto? Y ese peso W vale, por supuesto, la masa por la aceleración de gravedad. Es decir, 200 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Eso me da un peso de 1962 newtons. 1962 newtons. Ese sería el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Aislamos la partícula de todos los cuerpos que lo conectan, que en este caso son los cables, la aislamos de los cables y exponemos sobre la partícula las fuerzas que generan esos cuerpos que yo aislé, ¿cierto? Yo saco el cable de la gráfica y pongo la fuerza que hace el cable sobre la partícula. Ese es el concepto de diagrama cuerpo libre. Aislar un cuerpo y mostrar todas las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, ahora, para encontrar las tensiones, vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Porque sabemos que el sistema está en reposo. Y el reposo es uno de los dos estados de equilibrio. Entonces vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio, que son dos, ¿cierto? La primera es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? Tenemos las componentes X de las tensiones, ¿cierto? Tenemos esta componente X y tenemos esta componente X de acá. Entonces tendríamos, para la primera fuerza, tendríamos el módulo de esa fuerza, tensión BC, por coseno de 20 grados, positiva porque va hacia la derecha, menos la tensión AC, coseno de 40 grados, negativa porque va hacia la izquierda, y eso tiene que ser igual a 0, por condición de equilibrio. La tercera fuerza, ¿cierto? Que el peso no tiene componente horizontal. Segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza Ni igual a 0. Tendríamos la tensión BC, la componente vertical de la fuerza BC, ¿cierto? Que sería esta. Y la componente vertical de la fuerza AC, que sería esta de acá. Entonces tendríamos la tensión BC por el seno de 20 grados más la tensión AC por el seno de 40 grados menos, ahora sí, el peso que es completamente vertical, menos 1962 newton, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense que acá lo que formamos es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? La ecuación 1 y la ecuación 2, y tenemos dos incógnitas que son, en este caso, son los módulos de las dos tensiones. Entonces fíjense que las tensiones conocemos la dirección, pero no los módulos. Por eso son dos incógnitas. Un módulo por cada tensión. También a veces en los problemas la incógnita va a ser una fuerza completa y sus incógnitas van a ser, por lo tanto, los dos componentes. Pero en este caso, como conocemos la dirección,
Es solamente una incógnita por fuerza. Y bueno, acá este sistema es perfectamente resolvible porque son dos ecuaciones y dos incógnitas. De hecho, lo vamos a resolver rápidamente, ¿cierto? Acá, por ejemplo, de 1 podemos despejar la tensión BC, por ejemplo, sería igual a la tensión AC por coseno de 40 grados dividido en coseno de 20. Simplemente paso eso sumando y luego paso el coseno dividiendo. Y luego puedo reemplazar reemplazar 1 en 2. Y bueno, ahí me va a quedar, ¿cierto?, la tensión AC por el coseno de 40 grados dividido en el coseno de 20 grados por el seno de 20 grados. Disculpen, por el seno de 20 grados, ¿cierto? Que sería reemplazar esto acá, más la tensión AC por el seno de 40 grados. Igual a 1962 newton. Y de acá factorizo la tensión AC, ¿cierto? Y paso todo ese factor dividiendo, me va a dar que la tensión AC vale 2129 newton. Luego reemplazo el resultado en 1, ¿cierto? Acá, reemplazo TAC acá y me va a dar que TBC, la tensión que genera el cable BC, tiene un valor de 1735. Esos serían los valores de las tensiones que se generan para que esta partícula mantenga su estado de equilibrio. Ya, lo cual implica en este caso reposo. Ausencia de movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Eso. Dudas, consultas, chicos, respecto a este problema, algo que no haya quedado claro. Ninguna duda, profe. Todo bien, profe. Ya, perfecto. Bueno, la verdad es que hasta acá llega la clase de hoy. Acá está el desarrollo también del problema, está en la diapositiva. ¿Qué es importante acá? Ser capaz de realizar un buen diagrama cuerpo libre. Ya, básicamente, si el diagrama cuerpo libre está bien, bueno, después ya es descomponer y expresar ecuaciones, lo cual no es muy complicado, pero trazar el diagrama cuerpo libre es clave, ¿cierto? Usted siempre considera la fuerza-peso, si hay tensiones, fuerzas normales, ¿cierto? Si el objeto está apoyado en alguna superficie, va a existir una fuerza normal. Y eso, básicamente, trazar el diagrama cuerpo libre es importante. Si trazamos mal el diagrama cuerpo libre, lo que vamos a estar haciendo es resolviendo un problema distinto al que se nos plantea. Luego es expresar las ecuaciones y resolver. ¿Ya? Así que eso, chicos. Con esto terminamos lo que es partículas en el plano. La próxima clase partimos con... ya subí ejercicio a campus virtual.
Cristian, subí la ayudantía de la clase pasada, o sea, de la semana pasada. Ya está en campus virtual ejercicios de lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Los ejercicios de esta semana, toda la semana yo voy subiendo ejercicios que prepara la ayudante, ¿ya? Los de la semana pasada ya están, los de esta semana van a estar en los próximos días. Y eso, para que lo revisen, para que ejerciten, comiencen a soltar la mano y recuerden que contestar la encuesta en campo virtual para determinar qué día va a ser la ayudantía, ¿ya? Eso va a estar disponible hasta mañana, yo creo, y luego les voy a mandar un correo comunicándoles qué día va a ser. Así que eso, muchachos. eh, que tengan Vale, una, profe, muchas gracias. de nada, que tengan una buena semana y nos vemos el miércoles. Gracias, Ya, profe. profe. Gracias. ¿Ya? No, Una profe. consulta. Gracias. ¿Sí? Dime, Francisco. Acá estamos considerando, ¿cierto?, las tensiones como cuerdas ideales, con masas especiales, ¿cierto? Correcto. ¿Qué pasaría si consideráramos esa masa? ¿En qué afectaría en diagrama cuerpo libre? A ver, si ¿O cómo consideráramos la... afectaría el sistema, en otras palabras? Sí, es que si consideráramos la masa de la fuerza, o sea, de la cuerda, digamos, tendríamos una fuerza que estaría, ¿cierto?, en, en las cuerdas propiamente tal, probablemente su punto medio. ¿Sí? Y esa fuerza lo que implicaría es que la fuerza que transmite la cuerda a la partícula no tuviese la misma dirección que la cuerda. ¿Sí? Por ejemplo, si la cuerda apunta hacia allá, probablemente esta fuerza, peso lo que haga es que la fuerza apunte un poco más hacia abajo. Y ahí habría que hacer un cálculo adicional para transmitir esa fuerza peso desde la cuerda hacia el punto. Vale, profe. Gracias por la respuesta. Ya, pero esa ¿Y básicamente... ese estudio se analizará en este curso, no? Por ejemplo, considerar cuerdas con masa. No se va a considerar porque considerar las cuerdas y los cables con masa despreciable es súper lógico si uno lo piensa porque, por ejemplo, acá estamos tratando con un cuerpo de 200 kilogramos y la cuerda, ¿cuánto? No puede pesar más de 1 kilogramo, por ejemplo, entonces es bastante menor a los pesos con los que trabajamos. Entonces sería en el fondo añadir datos que no sumarían mucho al resultado y que son perfectamente despreciables, ¿sí? Porque son mucho menores que las fuerzas que actúan sobre el sistema. Más adelante sí vamos a ver barras y otros tipos de elementos de los que sí consideramos el peso y tenemos que calcular el centroide y hacer una serie de formulación para incluir ese dato en los cálculos. Pero en el caso de cuerda, en verdad no vale la pena. Sí, tienes razón ahí. Ese relativo cambio entre las fuerzas nos afectaría mucho. Ya, vale, profe, gracias por la respuesta. Gracias a ti por tu pregunta y Alberto, nos vemos. chao, chao.